Cholula no quema a sus mujeres, las cubre, las presiona contra el suelo hasta que aprenden a no respirar demasiado fuerte. Aquí, el castigo no deja cenizas, deja capas. No hubo fuego para Mian, hubo tierra húmeda, rezos murmurados y una decisión tomada sin actas ni testigos. Dijeron que me fui, dijeron que era lo mejor. Nadie preguntó a dónde van las mujeres cuando desaparecen sin ruido. Antes de que la ciudad aprendiera a llamarse sagrada, ya sabía cómo esconder la incomodidad. Mis manos conocían raíces antiguas, palabras que no entraban en los nuevos templos, saberes que no aceptaban traducción. No era bruja, no era memoria viva, y la memoria estorba. Construyeron encima de mí primero altares, después iglesias, luego calles. Cada capa fue una forma de sellar la culpa, cada piedra una promesa de silencio. Así se funda una ciudad limpia enterrando lo que no encaja. Hoy caminan sobre mí sin saberlo. Suben la pirámide, toman fotos, celebran la historia oficial, pero yo sigo aquí abajo, intacta, respirando lento, porque lo que se entierra sin justicia no muere, se queda esperando. Hola, yo soy Paula y hoy voy a contarte una historia increíble. Aquí damos voz a mujeres silenciadas por la historia. Cholula no quema a sus mujeres, las entierra. No escribo para que me crean. En Cholula, la verdad nunca fue el objetivo. Escribo porque el silencio fue demasiado eficaz, porque funcionó durante siglos y porque aún hoy sigue organizando la forma en que esta ciudad respira. Aquí no se necesitó fuego para disciplinar a las mujeres. Bastó con aprender a cubrirlas. Esta no es una historia sobre una bruja excepcional, ni sobre un castigo aislado. Es el relato de un mecanismo de cómo una comunidad aprende a identificar lo incómodo, lo nombra peligro y luego lo hace desaparecer sin ruido. No hubo hogueras en la plaza, ni gritos públicos. Hubo tierra, muros, templos levantados con paciencia. El castigo fue lento. Y por eso mismo, perfecto. Cholula fue llamada sagrada mucho antes de ser turística. Se alzó como centro ceremonial, luego como símbolo de conquista, después como postal. Cada época agregó una capa nueva, no solo de piedra, sino de versiones. Lo que no encajaba en la historia oficial fue enterrado con cuidado. ¿Cómo se entierra algo que no se quiere volver a ver, pero tampoco nombrar? Tal vez pienses que este relato pertenece a un pasado remoto, que las mujeres ya no desaparecen bajo el peso de la tradición, la fe o el consenso social. Yo también quise creerlo, hasta entender que el castigo no siempre cambia de forma, solo de superficie. Hoy ya no se cubre con tierra, sino con diagnósticos, rumores, desprestigio, aislamiento. El método es distinto. La intención, no. Este canal existe para eso, para remover capas, para mirar debajo de lo que se presenta como herencia, cultura o normalidad. Aquí no buscamos héroes ni finales justos. Buscamos memoria porque lo que fue enterrado sin justicia nunca se fue del todo. Antes de continuar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir esta historia. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad me estás escuchando hoy? En Cholula, las mujeres no ardimos. Aprendimos a respirar bajo la tierra. Cholula ya sabía enterrar antes de aprender a conquistar, mucho antes de que llegaran las cruces, antes incluso de que el miedo tuviera otro idioma. La ciudad entendía el valor de ocultar lo que no convenía mostrar. No todo se ofrecía a los dioses, algunas cosas se guardaban,
otras se silenciaban. Así se mantenía el equilibrio. Yo nací en una casa baja, cerca de los campos donde la tierra se abría con facilidad. Mi madre decía que eso era una señal. Los suelos blandos recuerdan mejor. Allí aprendí que el conocimiento no siempre se enseña en voz alta, se transmite en gestos, en repeticiones pequeñas, en la manera correcta de no llamar la atención. Las mujeres sabíamos leer la ciudad. ¿Cómo se lee un cuerpo por sus tensiones, por lo que evita, por lo que esconde? Mis manos aprendieron temprano a reconocer raíces que calmaban la fiebre y hojas que cerraban heridas. No lo llamábamos poder, lo llamábamos necesidad. Cuando los niños se enfermaban y los cantos no bastaban, me buscaban. Siempre de noche, siempre con la advertencia implícita de que, al amanecer, yo volvería a no existir para ellos. Cholula tolera mientras necesita. El problema comienza cuando el favor se vuelve costumbre y la costumbre amenaza con volverse voz. Yo hablaba poco, pero escuchaba demasiado. Sabía quién mentía en los templos, quién dudaba en silencio, quién comenzaba a temer que el mundo pudiera sostenerse sin intermediarios. Ese tipo de saber no se perdona. Cuando llegaron los hombres que decían traer un solo Dios, la ciudad no se resistió. Se cambió de símbolos. No, di, ma. Aprendió a cubrir con nuevas palabras lo que siempre había hecho. Donde antes había ritual, ahora había pecado. Donde antes había memoria, ahora había superstición. Y nosotras quedamos en el mismo lugar de siempre, demasiado cerca de la tierra, demasiado lejos del permiso. No me acusaron, no, todavía. Primero me rodearon de advertencias, consejos disfrazados de cuidado. Habla menos. No enseñes eso, no te hagas notar. En Cholula el castigo empieza mucho antes de la condena. Empieza cuando te enseñan a reducirte. Vi desaparecer a otras antes que a mí, mujeres que un día simplemente dejaron de estar. No hubo llanto público, no hubo búsqueda. La ciudad aprendió a aceptar esas ausencias, como acepta los derrumbes, como algo inevitable, incómodo, pero necesario para seguir construyendo. Yo seguí, ese fue mi error. Seguí recordando cuando el olvido ya era ley. Seguí nombrando plantas que habían sido rebautizadas como peligro. Seguí existiendo con demasiada forma. La primera vez que sentí miedo real no fue cuando me señalaron, sino cuando entendí que Cholula no necesitaba odiarme, solo necesitaba cubrirme. La tierra estaba lista, a la ciudad también, y yo aún respiraba, sin saber que pronto tendría que aprender a hacerlo bajo capas ajenas. El castigo no llegó de golpe. En Cholula, nada importante ocurre de manera abrupta. Primero se modifica el entorno. Las puertas tardan más en abrirse, las miradas se deslizan hacia otro lado. El nombre deja de pronunciarse. Cuando te das cuenta de que algo cambió, ya estás sola dentro de una decisión que no tomaste. Dejaron de buscarme de noche. Las manos que antes tocaban mi puerta con urgencia comenzaron a temer ser vistas. No fue desprecio, fue autopreservación. En esta ciudad, ayudar a una mujer señalada equivale a ofrecer el propio cuerpo como sustituto. Nadie quiere ocupar ese lugar. Empezaron los rumores. No eran acusaciones claras, sino frases incompletas. Dicen que, tal vez, no sé si sea seguro, el lenguaje se volvió impreciso a propósito. La ambigüedad protege a quien acusa y asfixia a quien escucha. Yo entendí que la verdad ya no importaba. El relato había comenzado a escribirse, sin mí no hubo.
sacerdotes frente a mí, no hubo hombres armados. Hubo reuniones a las que no fui invitada, decisiones tomadas en espacios donde mi ausencia era la condición necesaria para el acuerdo. El castigo colectivo funciona mejor cuando nadie se siente responsable. Una tarde regresé a mi casa y encontré objetos movidos. Nada robado y nada roto, solo desplazado. Fue un mensaje claro: el espacio ya no me pertenecía. Cholula había decidido empezar a cubrirme desde adentro. Intenté hablar. Ese fue mi último intento. Busqué a quienes aún me miraban con algo parecido a la memoria. Me respondieron con frases suaves, casi compasivas. Es por tu bien. Las cosas están difíciles. No es el momento en esta ciudad. El cuidado suele ser la forma más elegante del abandono. La noche que entendí que no habría regreso, el silencio pesaba más que la tierra. Escuché pasos afuera. No se detuvieron. A nadie tocó. No necesitaban hacerlo. El castigo no requería mi presencia consciente. Ya estaba decidido. Al amanecer, mi casa estaba cerrada desde fuera. No me la vieron, no me empujaron. Me quedé atrapada dentro de una historia que ya no tenía salida. Días después, alguien diría que me había ido, que había elegido marcharme. Cholula siempre prefiere creer que las mujeres desaparecen por voluntad propia. Sobre mi ausencia comenzaron a construir versiones, cada una más cómoda que la anterior. Yo no ardí, no grité, no dejé escena. Por eso mi castigo fue perfecto, y la ciudad, al no ver sangre, respiró tranquila. No recuerdo el momento exacto en que la tierra me tocó por primera vez. Cholula no entierra de forma brusca, no arroja cuerpos, acomoda, encubre con paciencia, como quien sabe que el tiempo trabaja a su favor. Primero fue el encierro prolongado, después la falta de nombre, al final la certeza de que nadie vendría. El aire se volvió espeso incluso antes de desaparecer. Cada día respiraba menos, no por falta de oxígeno, sino porque el mundo había decidido no dejarme espacio. Mi cuerpo seguía allí, pero la ciudad ya no me reconocía como parte de sí. Yo era un error que debía ser absorbido. Cuando comenzaron las obras cerca de mi casa, entendí que el castigo había entrado en su fase final. Golpes secos contra la tierra, madera, piedra, cada sonido marcaba una capa nueva, no sobre mí directamente, sino sobre lo que había sido mi rastro. Así funciona. Cholula no te elimina, te vuelve irrelevante. Dormía poco, no por miedo, sino por vigilancia. El silencio absoluto no existe. Siempre hay algo que se mueve, que cae, que se asienta. La ciudad se reorganizaba encima de mí, y yo aprendía a quedarme quieta para no llamar la atención de un mundo que ya había decidido olvidarme. Mi nombre fue el primero en perderse. Nadie lo dijo mal. Simplemente dejaron de decirlo. Luego vinieron las versiones en que yo había sido exagerada, que buscaba problemas, que no entendía los tiempos nuevos. El relato creció solo, sin necesidad de mi contradicción. La ausencia facilita cualquier mentira. No hubo tumba. No hubo senil. Fui cubierta por decisiones pequeñas y acumulativas, como todo lo que parece natural cuando nadie lo cuestiona. Sobre mi historia levantaron algo útil. Siempre se construye algo útil sobre lo incómodo. Con el tiempo,
la tierra se asentó. Encima de ella, la vida continuó. Niños jugando, rezadores, comerciantes, más tarde, visitantes, todos caminando con normalidad sobre una capa que aún respiraba lento. Yo seguí Ali, no como cuerpo completo, sino como presión, como incomodidad sin nombre, como esa sensación que aparece cuando algo no encaja del todo y nadie sabe explicar por qué. Respirar bajo capas no es sobrevivir, es persistir sin permiso. Y en Cholula, lo que persiste sin permiso se convierte en amenaza, incluso después de haber sido cubierto. Hoy Cholula se vende como un lugar pacífico, colorido, espiritual. Los visitantes caminan despacio, como si la calma fuera natural y no una coreografía ensayada durante siglos. Nadie sospecha que el silencio que los envuelve no es paz, sino entrenamiento. Aprendieron a olvidar sin violencia visible. Ese fue su mayo ere logro, no queman cuerpos. No levantan patíbulos. Simplemente repiten versiones oficiales hasta que la verdad se vuelve impronunciable. Aquí la memoria no desaparece en sí, vuelve inconveniente. Sobre mi historia colocaron placas sin nombres, relatos sin protagonistas, explicaciones suaves para hechos ásperos. Dicen épocas difíciles, contextos complejos, malentendidos del pasado, palabras limpias para cubrir decisiones sucias. La ciudad se volvió experta en neutralizar el horror mediante lenguaje aceptable. A veces alguien siente algo extraño, un peso en el pecho, Anne-Marie O'Brief, una incomodidad al pisar ciertos lugares. Los guías lo llaman energía. Es más fácil vender misterio que admitir culpa. Lo inexplicable se vuelve atracción turística cuando ya no amenaza a nadie en el presente. Yo observo todo desde abajo, no como fantasma, eso sería demasiado teatral, sino como residuo, como aquello que no logró ser eliminado del todo. Estoy en las grietas, en los escalones que crujen sin razón, en la tierra que se hunde apenas unos milímetros más de lo normal. La ciudad no me recuerda, pero me siente, y eso la incomoda. Cada generación aprende a no preguntar, a aceptar la versión corta, a desconfiar de quien insiste demasiado. Aquí, recordar con precisión es visto como una forma de provocación. La memoria detallada se castiga con aislamiento, burla o sospecha. Nadie quiere cargar con eso. Los archivos están incompletos, no por accidente. Faltan páginas clave, fechas tachadas en firmas ilegibles. No es censura abierta, es desgaste en el papel, envejece en la tinta, se corre y con el tiempo la ausencia se vuelve argumento suficiente. Dicen que nunca existí, como yo digo, que exagero incluso desde el silencio, que mi historia fue inflada por rumores, que no hubo persecución, solo confusión, que nadie decidió enterrarme, simplemente las cosas sucedieron así. Esa frase es el cimiento más sólido de Cholula. Las cosas sucedieron así. Yo sigo aquí, bajo capas de tierra y consenso. No busco justicia. Eso requiere oídos, momentos breves en los que alguien siente que algo no cuadra del todo, que la historia oficial respira demasiado fácil, porque mientras la ciudad siga olvidando con tanta precisión, yo seguiré presionando desde abajo. Y algún día, incluso la tierra más paciente tendrá que devolver lo que se le obligó a guardar. Creyeron que la tierra era suficiente, que bastaba cubrir, compactar, construir encima, que el peso del tiempo haría el resto.
No entendieron algo básico. La tierra no borra, la tierra conserva, memorizan, devuelve, cuando ya no puede sostener más. Yo me convertí en estrato, no en recuerdo, no en mito, en presión constante. Bajo iglesias levantadas con prisa, bajo calles adoquinadas para ocultar irregularidades. Cada grieta que aparece, cada hundimiento mínimo es mi forma de insistir. El subsuelo de Cholula no está inestable por causas naturales. A veces alguien sueña conmigo sin saber quién soy. Despierta con una imagen sucia, incompleta, en una mujer de pie, mientras otros bajan la mirada. Una multitud silenciosa. Un juicio sin defensa. Se les queda esa sensación todo el día, como una palabra en la punta de la lengua que nunca llega a pronunciarse. Eso es lo más cerca que llegan a la verdad. Los niños preguntan cosas incómodas, señalan lugares que se sienten raros, los adultos los corrigen rápido. Les enseñan a no insistir. Aquí la educación más importante no está en las escuelas, sino en los silencios familiares. Se hereda la cautela, se transmite el miedo sin nombrarlo. No necesito que crean en mí, la fe es frágil y negociable. Me basta con la incomodidad, con ese instante en el que alguien duda de la versión aprendida, en el que una explicación oficial suena demasiado pulida, en el que la historia parece haber sido contada para tranquilizar, no para explicar, porque no fui un error, fui una decisión. Alguien firmó, alguien señaló, alguien ordenó callar, y muchos más eligieron no mirar. Eso es lo que la ciudad protege con tanto esmero, no mi ausencia, sino su propia participación. No volveré como advertencia ni como leyenda. No necesito dramatismo. Mi regreso es lento, geológico. Cada capa que se desplaza, cada archivo que falta, cada pregunta que incomoda, trabaja a mi favor. No estoy esperando justicia, estoy esperando desgaste. Y cuando la versión oficial ya no alcance para sostener el suelo, cuando la tierra se abra lo justo para dejar ver lo que guardó, no dirán que fue una tragedia, dirán una vez más que las cosas simplemente sucedieron así. Si esta historia te incomodó, no es casualidad. No fue escrita para ser digerida con facilidad. Aquí no damos finales tranquilos ni redenciones convenientes. Aquí damos voz a lo que fue enterrado con método y paciencia. Yo no soy un fantasma del pasado. Soy el resultado de una ciudad que aprendió a olvidar demasiado bien. Si sigues escuchando, es porque algo en ti también duda. Y esa duda es una grieta, pequeña, casi imperceptible, pero suficiente. Déjame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás escuchando. Escribe memoria para que estas historias no vuelvan a ser enterradas. Suscríbete, porque mientras alguien recuerde con precisión, la tierra no cerrará del todo.